Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a honrar con su presencia una semana más nuestro queridísimo amigo don Juan Antonio Aguilar, estudioso de estrategia militar, geopolítica, política internacional y director del Instituto Español de Geopolítica, ya sobradamente conocido por todos ustedes y una de las voces más autorizadas en esta materia en lengua española. Como siempre que le digo, como siempre que viene, le digo que nos ayuda con su sapiencia y su capacidad didáctica a desenmarañar toda la luz de noticias que nos Ujú. invade a diario sobre esta cuestión. Y bueno, pues aquí tenemos a Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? Muy bien, un poco sonrojado, porque si me presentas, y me pones más medallas que de las que seguramente me merezco. Es decir, que bueno, Bueno, yo creo que no, pero nada de lo que digo es mentira. O sea bueno, que no como en otros canales que a veces presentan a según quién con tantos entorchados y no han no, luchado bueno, ni pues media batalla. ¿Eh? O sea que yo bueno. intento enterarme bueno, analizar y intentar explicar un poquillo, contando que algunas veces me equivocaré como todo el mundo, ¿no? Es decir, pero vamos, intento ser lo más honesto posible. ¿Mm? Sí, sí, hablando de entorchados y del sitio que vamos a hablar, el otro día veía unas imágenes del rey de Jordania de uniforme con unas medallas. Oye, pero yo digo, pero este tío, ¿pero en cuántas batallas ha luchado? Porque es que tiene más medallas, No vamos, es que no haya cogido el fusil nunca, es que no ha cogido ni la pala. pues el tío salía ahí con unos, Sí, sí, sí. unas cosas que dices, bueno, este ha estado en Stalingrado bueno, en cualquier, no sé, en Kursk o, o en el Alamein, ¿no? Es una cosa alucinante, ¿no? Yo creo que se heredan las medallas en Jordania, no lo sé. No Es sé. como esos reyes de los países escandinavos que salen también con unas de medallas, el rey de Sí, Dinamarca con unas medallas, una cosa alucinante, alucinante. Pero en fin, y luego veías a General Soleimani, sencillo, vestido, con una chamarra, y el tío, y eso sí que estaban en primera línea, ¿no? O sea, qué sí. diferencia, ¿no? De estilo Hombre, entre sí, unos y otros, ¿eh? entre unos y otros, eso es cierto, eso es cierto. Yo Sí, sé que hay gente que no le va a gustar, pero, uno puede ver el uniforme de Stalin en el Museo de las Fuerzas Armadas en Moscú, no tiene ninguna medalla, ni una, no, no, ni una sola, no, es ya lo verdad. ves. En fin, es que así son las cosas, ¿mm? Así son las cosas, sí, sí. Y si Así. uno también ve Oh, imágenes, por aquí ejemplo, conocemos a otro que también va con fajín, medallas, cordones, sable y demás. entorchados, los Sí, 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 entorchados, sí. sí, Ya ves, sí. es el capitán general de los ejércitos. Exactamente, exactamente. Y primer soldado de Y España, primer no soldado lo de pierda España. usted. Sí, sí. Pero bueno. En fin, querido Juan Antonio, ¿qué nos traes hoy para poder desenmarañar y llevar a nuestro público Bueno, es decir, y arrojar un poco de luz? los últimos días han estado llenos de noticias. De hecho, Sí, si hubiera que repasarlas todas, este programa sería 4 o 5 horas. Es imposible. Yo imagino que muchos de nuestros espectadores, pues, siguen canales, siguen, otros, fuentes de noticias, y más o menos están todos enterados, ¿no?, de qué es lo que pasa. Ya saben ustedes, si hacen caso al mendrugo de la Casa Blanca, Irán ya no tiene nada, está completamente destruido, derrotado, de hecho está pidiendo como sea un alto el fuego, bueno, pues después de un ultimátum de 48 horas, es decir, un poquito antes de que se cumplieran las 48 horas, sacó un tuit diciendo que no iba a atacar las infraestructuras eléctricas iraníes porque se estaba negociando y además, vamos, que se iba por un camino fantástico en la negociación, cojonudo, ¿no? sí, sí. Esto es el tiempo que va del viernes al domingo por la noche. ¿Por qué? Hombre, pues porque habían comenzado a haber graves síntomas, primero de que se dispararan más los precios del petróleo, de que subieran los bonos de la deuda norteamericana por encima del 4,5%, el tipo de interés de la deuda, lo cual la haría impagable. Eso es un límite crítico, es decir,
y obligaría a tomar medidas de urgencia tanto a la Reserva Federal, en fin, que no podía ser. Y además, oye, venía muy bien, porque ya lo ha hecho más de una vez y más de dos, no se sabe cómo, 15 minutos antes de ese tuit, diciendo que no iba a atacar, iba a dar un espacio para la negociación, pues 15 minutos antes alguien compró acciones, alguien compró futuros de petróleo, porque sabía que iba a haber una bajada. Perdón, alguien vendió, pegó la bajada y luego volvió a comprar más barato. En medio de todo esto, pues ganancias. ¿Quién podría ser ese alguien que 15 minutos antes de que Trump publicara el tuit lo pudiera saber? Pues a ver, si son 15 minutos, estaba a un minuto de él. Sí, sí. De lo que uno puede entender que es lo que pasa, se va a su ordenador, realiza las compras y ventas que hubiera que realizar y ya está. Luego eso tuvo que ser en el entorno más íntimo de Trump. Alguna vez ya he hablado de la banda de Mar-a-Lago, ¿no? Sí. Todo ese círculo que rodea a Trump, casi todos del pueblo elegido, de la bandera de la estrella azul, que bueno, pues aprovechan todas estas circunstancias. Los Howard Lutnick, los Scott Bessent, se lo habrá dicho el novio a Scott Bessent, los Steve Witkoff, los Jared Kushner, todos estos que rodean a Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues Trump, es decir, da 5 días de plazo para esa negociación. Casualmente, 5 días nos lleva ¿a dónde? Al viernes otra vez. Es decir, ¿cuándo cierran los mercados? Es que es una cosa, de verdad que es una cosa que es impresionante lo de este hombre. Bueno, yo decir, en medio de todo este volumen de noticias de Irán ya no tiene nada, ni misiles, ni fábrica, ni nada, ya está a punto de ser completamente derrotado, pero lo cierto es que hemos visto cómo Irán ha ido reaccionando, aumentando la potencia de fuego. Cada media hora hay alarmas en todo Israel. Eso hace que casi 8 millones de personas estén todo el puñetero día en los refugios. Luego no se va a trabajar, no se abren las escuelas, no hay posibilidad de hacer una vida normal. Esta es la situación real. No muy distinto es lo que ocurre en los alrededores de Dubái o de Abu Dhabi o de Doha o de Riad, y lo cual los hechos, la realidad, desmienten completamente al bocachanclas de la Casa Blanca. Desde luego. Pero además hay otra cosa muy importante que ha ocurrido esta semana y la cual yo creo que hay que felicitarse. Después de la invasión de 2003 en Irak, han salido huyendo de allí, y digo huyendo porque pidieron al gobierno iraquí un alto el fuego de 24 horas para salir corriendo todas las tropas de la OTAN que se encontraban en Irak. Creo que Así. queda un pequeño destacamento en la zona kurda del norte, que me imagino que tendrá que salir también, porque no sé qué pintan allí. Es decir, bien, pues se ha conseguido. Esto ya es una victoria en sí misma. Es decir, las tropas de la OTAN, incluidas las norteamericanas, salieron por helicópteros, salieron por carretera hacia Jordania y han huido de Irak. Momentos antes de la huida tuvieron que detonar varias instalaciones secretas, porque no se las podían llevar, lógicamente, para que no cayeran en manos del enemigo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las milicias populares iraquíes han tenido esa gran victoria. Por supuesto, las 24 horas de alto fuego Estados Unidos no las respetó y en el momento que salieron comenzaron de nuevo a bombardear, a lo que ya nos tiene acostumbrado la coalición Epstein de sabandijas estos, ¿no? Nada especial ni nada que nos tenga que causar sorpresa. Llegados a este punto, ¿qué podemos decir? Y este era el planteamiento. ¿Es posible que Irán pueda ganar esta guerra? Ah, gran pregunta. Y cuando digo Irán, claro, lo extiendo al eje de la resistencia. Sí. Recordemos que la resistencia aquí son las milicias iraquíes, las fuerzas populares,
también incrustadas también en alguna zona de Siria, Hezbollah en el Líbano, Yemen y, lógicamente, la propia Irán. Y bueno, pues algunos núcleos de resistencia que existen en Bahrein y en algunos otros lugares. Entonces, la pregunta es decir, ¿tiene posibilidades Irán de ganar esta guerra? Lo digo para que sepan distinguir cuando salga el bocachanclas, hablando de victorias y estas cosas, bueno, pues al menos podamos entender exactamente qué es lo que pasa o cómo se puede calibrar esto, cómo se puede analizar. Bien, primero, estamos ante una guerra asimétrica. Yo creo que eso lo entendemos todos. Es decir, la primera potencia mundial en el ámbito militar, junto a la octava, que es Israel, Estados Unidos, Israel, más el apoyo logístico, el apoyo fundamental, el territorio, el espacio aéreo y demás, de Kuwait, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, no sé si me dejo alguno. Además, el apoyo también del mismo sentido del Reino Unido, de la Gran Bretaña, dejando sus bases tanto en las Islas Británicas como la de Diego García en el Índico. Y cierto control del Mediterráneo Oriental que lo lleva adelante la gran flota de la Grandeur de Macron, junto a algunos otros barquitos griegos, españoles, por ahí, de Países Bajos, que andan por ahí, pues eso, paseando, porque ya vean ustedes qué es lo que tienen que hacer en el Mediterráneo Oriental. Pero lo cierto es que de alguna forma es un acto beligerante, aunque yo creo que ya los iraníes pasan absolutamente de los europeos, hasta el punto de que, por ejemplo, hoy nos enteramos, por eso el petróleo anda más tranquilillo, sobre los $100, nos enteramos que Irán está dispuesto a dejar pasar cualquier barco que no sea de los países hostiles, estos que hemos citado, los va a dejar pasar por el Estrecho de Hormuz pagando el peaje, $2 millones por embarcación. Hay 3.200 barcos encerrados en el Golfo Pérsico. O sea, es un dinerito, es un dinerito. Esto es una demostración de que controla perfectamente el Estrecho de Hormuz. Curiosamente, esto hay que decirlo también, porque es verdad. Irán deja pasar a los barcos españoles, va a ser de los países que puedan pasar los barcos, por la actitud del gobierno español respecto a la guerra. Es así. Bueno, oportunidad aprovechada por el presidente del gobierno, de la cual la oposición del PP y Vox todavía no sabe ni por dónde le viene. Pero Están a por uvas estos. son los males patrios. Son los males patrios. Bueno, pues esta guerra es asimétrica porque efectivamente se conjunta una gran fuerza frente a una pequeña fuerza, que es Irán. Estoy hablando siempre en peso relativo, Sí, que sí. es Irán, y luego una serie de milicias que existen en los países aliados, ¿no? Bien, pues en la guerra asimétrica, la victoria se define cuando el pequeño consigue que el grande no obtenga los objetivos, no gane los objetivos estratégicos que pretende. Si una vez que se llega al final de este conflicto, los objetivos estratégicos de Estados Unidos, Israel y sus aliados no se logran, ya han podido destruir lo que hayan querido destruir de Irán. La victoria es iraní. Bien, ¿eso puede ocurrir? Pues esto es un poco, es decir, lo que queríamos comentar. Bien, condición necesaria para que eso ocurra es que el pequeño, en este caso Irán, logre tener la iniciativa estratégica. ¿Qué es esto la iniciativa estratégica? Bueno, pues cuando el pequeño tiene capacidad de disuasión para generar tal daño, tales costes al grande, es decir, que Irán genere tales daños a Estados Unidos e Israel que supere los beneficios
de esos objetivos estratégicos. ¿Mm? Que Irán tenga control de la escalada. Es decir, que pueda decidir cuándo aumenta su potencia de fuego o lo disminuye. Bien, pues estas dos cosas se vienen cumpliendo ya desde hace una semana. Irán tiene control de la escalada, hay días que actúa con mayor intensidad y otras con menos en función de cómo van moviéndose las piezas en el teatro de operaciones militares. Que me bombardean cerca de una central nuclear, bombardeo cerca de la central nuclear de Dimona. Que me bombardean una refinería de gas, bombardeo las refinerías de gas de los demás. Eso es capacidad de disuasión y eso es control de la escalada. Por tanto, podemos decir que en estos momentos, Irán tiene la iniciativa estratégica. Porque además cumple otra condición, que es que tiene objetivos claros, es decir, tiene un plan estratégico. ¿Alguien me puede decir en estos momentos cuál es el plan estratégico de Estados Unidos, Israel y sus aliados? Pues depende cómo se despierte Trump, ¿no? Claro, es decir, no, o sea, no hay plan estratégico. No, si no tienes identificados claramente los objetivos, no hay plan estratégico. Si no hay plan estratégico, no puedes hacer un diseño de campaña militar que sea realmente efectiva y vaya hacia el centro de gravedad del enemigo. Si tú no tienes eso y el otro sí, el otro tiene la iniciativa estratégica. Pero es que además hay más grave. Los posibles objetivos estratégicos de Estados Unidos son distintos de los de Israel y son distintos de los de las petromonarquías del Golfo, con lo cual surgen, lógicamente, contradicciones entre ellos. Claro. Se crea una mayor confusión y llega un momento en el que cada uno no sabe cuál es su papel dentro del teatro de operaciones militares. Y va su rollo también, llega un punto claro. Claro, y esto, lógicamente, en una campaña militar esto es un desastre. Esto es un desastre. Si a esto le unimos además las situaciones internas de cada país, pues a los hechos nos remitimos en las noticias que tenemos. Todas las noches las masas iraníes salen a la calle, incluso cuando hay ataques aéreos. Sí, sí. Es decir, todas las noches, cientos de miles de personas están en las calles. Es decir, y eso, amigo mío, indica un grado de cohesión en el país muy importante, fundamental para llevar adelante una guerra de desgaste prolongada. Hay que tener mucho aguante. La población tiene que aguantar mucho. Tiene que ver todos los días destrucción a su alrededor, muertos, heridos. Y a pesar de ello, todas las noches salen las masas iraníes con sus banderas a demostrar que se mantienen firmes. Sí, sí. ¿Qué vemos en Israel? En Israel vemos una población que empieza a estar cansada, que se quiere ir, hasta el punto que el gobierno israelí ha disminuido al 50% los vuelos y limitado a 50 asientos en los aviones la gente que puede salir, para evitar que se vayan. Más de 90.000 profesionales, ingenieros, médicos, profesionales de primer orden de Israel se han ido ya. No aguantan, claro. Es decir, la población se cansa. Hemos visto imágenes como incluso se enfrentaban a uno de los ministros israelíes. Es decir, hay cansancio, hay malestar, no se ve el final, y esto la población israelí no está acostumbrada a guerras muy cortas, tipo, bueno, pues lo de Gaza que no era ni siquiera una guerra, eso era una matanza, ¿no? Pero la guerra de los No, y a días, cierto confort, que los iraníes están claro, más obligados, y a cierto lógico, confort, claro. lógicamente, ¿no? Es un país con un cierto nivel de vida, era casi, porque ahora mismo ya no sé cómo podemos definirlo,
un país con cierto nivel de vida, sobre todo comparado con su entorno, con lo cual, bueno, pues la población israelí no está nada contenta con esto, hasta el punto de que, bueno, pues la última noticia que leí hace un rato, poblaciones del norte de Israel ya están abandonando toda la zona cercana a la frontera del Líbano, porque ya no pueden seguir soportando los cohetes de Hezbollah, que el frente se oigan los cañonazos todas las noches, es decir, están cerca del frente de guerra, por lo tanto, se van. No se produce, no se trabaja, no se va a las escuelas, entonces, desastre. Ni ¿Qué se pasa? duerme, claro, porque estar Claro, estar no, en este duerme-vela, ¿no?, constante, por el tema de las bombas, las sirenas, es incluso, permíteme, si uno ve, por ejemplo, youtubers o analistas, entre comillas, que están desde allí, pues, retransmitiendo, pues ven que ellos mismos, las retransmisiones tienen que interrumpirlas porque tienen que bajar a los los refugios. túneles, ¿no? Es Sí, decir, sí, a los que no es refugios. una fantasía, es decir, es que es cada vivir así es muy agotador, sobre todo para gente como nos pasaría a nosotros también, ¿eh?, que no estamos Sí. acostumbrados a este tipo de exigencia, ¿no? Es No, una no, cosa eso es evidente, ¿no? Aparte, lógicamente, Irán es un país mucho más grande, y, no sé, digamos que da un poco de, por mucho que quieras bombardear, a lo mejor hoy bombardeas en un punto y a lo mejor en varios días no vuelves a bombardear en ese punto. claro, Porque, no, porque claro, es mucho más extenso. Pero es que Israel no, es que en Israel, en el momento que se detectan que ya vienen drones o vienen algunos misiles, es tan pequeño que tú no sabes realmente cuál es la dirección que van a llevar. Tienes que soltar las alarmas además lo antes posible. Ten en cuenta que antes tenían más de media hora para poder reaccionar y ahora es unos 3 minutos claro, para bajar al claro. refugio, porque ya todo el sistema de alerta temprana está destruido y porque el sistema antiaéreo se está agotando. ¿Y qué pasa en el interior de Estados Unidos? Bueno, pues en el interior de Estados Unidos lo que hay es una fractura en el Partido Republicano, una fractura en el movimiento MAGA y más de un 60% de la población norteamericana que dice que no quiere que esta guerra continúe. Si a esto le unimos lo que hemos dicho respecto, bueno, el aumento del precio de la gasolina, el tema de los intereses de los bonos a 10 años y cosas por el estilo, que son los que mantienen el pago de los intereses de la inmensa deuda que ya va a tocar los 40 billones de dólares. O sea, lo de Trump ha sido espantoso. Es decir, aquel que iba a venir a reducir la deuda, pues la aumenta, la aumenta, la aumenta. Con lo cual la situación interna de Estados Unidos tampoco es buena. Tampoco es buena. Y hasta el punto de que los funerales de los soldados norteamericanos muertos no se están haciendo público. Se están escondiendo. Se hacen en Claro. la intimidad. Ustedes habrán visto, hay alguna imagen de la llegada del avión, con algunos de los cadáveres de los fallecidos, pero no hay imágenes de los entierros. Ni de cementerios, ni de Arlington, ni de Claro. ni todas esas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, esto ya nos va indicando efectivamente que el ánimo, la moral de combate no es la misma. Y esto, evidentemente, también tiene importancia dentro de cualquier campaña militar. Luego podemos hablar bueno, y esta sería una de ellas, ¿no? De variables, ¿no? Variables que podemos de alguna forma medir, aunque sea cualitativamente, quién la tiene alta y quién la tiene baja, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de resistencia al daño. La capacidad de resistencia al daño por parte de Irán es alta, muy alta, lo está demostrando. Ten en cuenta que ya han muerto por los bombardeos anglosionistas, la coalición Epstein, han muerto más de 200 niños. Más de 200 niños ya han muerto. Porque como la coalición Epstein pues, realiza operaciones quirúrgicas, pues se dedica a bombardear todo lo que puede bombardear. Imagino que enrabietados por no poder encontrar todos los escondites donde están miles y miles y miles de misiles y de drones. Y entonces, pues bombardeamos allí, donde caigan los misiles.
En cambio, la capacidad de resistencia al daño por parte de la coalición Epstein es bastante más baja. Y lo estamos viendo ya, por ejemplo, en Israel ha aumentado el número de soldados que se suicidan, o el extraño caso del portaaviones Gerald Ford. Sí, Este portaaviones, que es el portaaviones más grande, más caro y más moderno del mundo. Aquel al que se le había incendiado, se le había quemado un poco la lavandería. Y lo tuvieron que retirar del Mar Rojo con todo su grupo de combate hacia la isla de Creta para reparar. La reparación, al parecer, va a durar más de 1 año y medio. Y además hay que investigar lo que ha pasado. 200 marineros heridos. Y un incendio que duró 30 horas. Hay que decir que los portaaviones, un buque normal de guerra no. Es decir, generalmente la tripulación está entrenada para cometer en un momento dado un incendio, ¿no? En los portaaviones llevan sus propias unidades de bomberos. ah, sí, llevan como una estación de bomberos propia. Llevan sus propias unidades, son unidades militares, pero Sí, sí. con la función específica de esa unidad militar es acometer los incendios. ¿Por Sofocar qué? cualquier historia que haya, Claro, claro. ¿por qué? Porque un portaaviones, hombre, hay que tener en cuenta que hay aviones a reacción, oye, es decir, No, son y que es enorme, claro. 4.800 personas que van en el portaaviones, o sea, es una ciudad flotante, ¿no? Por Entonces eso, tiene sí. su propia unidad de bomberos. 30 horas para apagar un fuego, un incendio. La lavandería, zonas de la tropa, 600 marinos han estado durmiendo en el suelo todos estos Sí, días. porque los cáteres, ¿no? Se quemaron, ¿no? Claro, es decir, el incendio ha debido ser bastante descomunal y los daños al portaaviones lo suficiente para tenerlo ya fuera de servicio casi 1 año y medio. Claro, aquí una de dos. O impactaron misiles iraníes o la propia tripulación decidió que ya estaba bien. Eso lo ¿Y he por, escuchado, pero ¿tú, y tú por crees qué que esto de la propia noticias cercanas? tripulación dijo que ya estaba bien? Pues porque un informe de Bloomberg, de la agencia Bloomberg, más o menos lo ha dejado caer. Que la investigación no va solo por el tema de los daños sufridos por el portaaviones, sino sobre qué ha pasado realmente, O sea, como un asunto interno también. como un asunto interno, efectivamente. Con lo cual esto nos indica, bueno, pues que vamos a ver, es decir, esa moral de combate, desde luego, no es para ganar una guerra, y menos si es larga, ¿eh? Y menos si Sí, es sí. larga. ¿Mm? Otra variable, la cadena de logística. Es decir, lo que muchas veces llama la capacidad o sea, la retaguardia estratégica. ¿Mm? Bueno, la cadena logística iraní ahora mismo es alta. ¿Por qué? Porque tiene fronteras con países de la Asia Central, con Afganistán, que es aliado, en el Caspio vía con Rusia. Y de hecho, ayer entraron una caravana de cientos de camiones inmensos llenos de no se sabe qué, vía Tayikistán. Pueden ser armas, municiones, alimentos, medicinas, posiblemente de todo. Eso indica que existe un flujo, una cadena de suministros logístico muy importante hacia Irán. En cambio, la cadena logística de la coalición Epstein pues se ha quedado bastante reducida, porque las bases norteamericanas del Golfo Pérsico han quedado inutilizadas. De hecho, Riad ha tenido que permitir una base que ya ha sido atacada, ¿eh? Y se están utilizando para los aviones de repostaje de combustible, se están utilizando las bases de Jordania o de Israel. Y para los aviones, los grandes bombarderos estratégicos, que llevan esas bombas antibúnker, que las han debido tirar ya todas, porque no tenían muchas, vienen desde el propio Reino Unido o desde la isla de Diego García, porque no tienen ya. Entonces, claro, es decir, ¿cuál es la cadena la logística que tienen? Por ejemplo, los buques del grupo de combate del
Abraham Lincoln, del portaaviones Abraham Lincoln. ¿Dónde van a repostar? ¿Dónde van a amunicionarse? Están a 1.100 kilómetros de las costas iraníes. ¿Qué opciones reales tienen? Reales, sí. Reales, creo que o bajar a Diego García Pero o están lejísimos, ¿no? Claro, es que está. no tienen otra. La otra es que buques de carga que vengan desde Estados Unidos o desde el Mediterráneo, den la vuelta e intenten pues llevar combustible y municiones. Bueno, Pero no tenían la y particularidad. comida para los marineros y Sí, agua. bueno, Y todo. pero aparte digamos, de lo que es la intendencia, ¿no? La comida y todas estas cosas, ¿no tenían la particularidad estas naves norteamericanas Tienen que que ir a el puerto. tema de las municiones Sí. necesitan Los un misiles, sistema eso es, especial que no lo pueden exactamente. hacer a mano, vamos, quiero Exactamente. decir una Los cosa. misiles antiaéreos y los misiles Tomahawk de ataque, esos tienen que hacerse en puerto. Claro, porque No necesitan hay posibilidades. un movimiento especial o no sé. Sí, es decir, técnicamente se tiene que hacer con unas grúas determinadas, ¿verdad? Tiene que hacerse en puerto. Con lo cual, bueno, pues esto indica un defecto logístico. De hecho, hubiese sido de esperar que este grupo de ataque tenga que estar ya rotando con otro, porque se está acabando, lógicamente, la munición. Y por ahí tenía algunas cifras, es decir, en los 4 primeros días ya habían lanzado 400 Tomahawks. Y es que pueden llevar pues una cantidad así, no más. Con lo cual, es decir, se deben estar quedando ya sin misiles de ataque. Y me Sí. imagino que de la defensa antiaérea deben andar también más o menos por lo mismo. Con lo cual, tendrán que ir a puerto. Lo lógico hubiese sido pensado, si para el día 10, 12 o 14 de la contienda van a tener que ser sacados y habría que rotarlos por otro grupo de ataque. Quizás esa era la misión del Gerald Ford, pero evidentemente eso ha fracasado. Con lo cual, tendría que haber un tercer grupo de ataque. Tampoco lo vemos. Es decir, bueno, pues así es. Otra variable, el dominio del tiempo, que la guerra sea prolongada. Si la guerra es prolongada, la capacidad de Irán no es que sea alta, es que es lo que quiere. Claro, Es que es lo que quiere, para agotar al enemigo, para impedir que el enemigo consiga sus objetivos, que es como se gana en una guerra simétrica. claro. En cambio, todo lo contrario pasa a la coalición Epstein. Es decir, cuanto más dure la guerra, más problemas tiene de logísticos, de rotación de las unidades, de municionamiento, de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, esa variable también en estos momentos la domina Irán. ¿Mm? El centro de gravedad del enemigo, esto es una cosa importante en la planificación de toda campaña militar, ¿no? El centro de gravedad del enemigo. Es decir, aquel punto donde uno puede obtener los objetivos deseables a nivel operacional, ¿no? Para obtener la victoria. El centro de gravedad del enemigo, hombre, para Irán está clarísimo. Son las instalaciones vitales de todo el Golfo Pérsico. Es decir, él solo tiene que atacar las refinerías, los yacimientos, las bases militares y de radares, las instituciones financieras occidentales, los aeropuertos, y evitas el turismo. Por supuesto, en las refinerías se incluye también lo que se saca del petróleo y el gas natural, pero los fertilizantes, el helio, el aluminio, que también se Las produce, plantas de tratamiento de agua, me imagino también, las ¿no? desalinizadoras, efectivamente. Claro, estas son el centro de gravedad del enemigo. Sabe Irán ya que actuando ahí, cortando el estrecho de Hormuz, mañana pueden cortar el estrecho de Bab el-Mandeb. Es decir, actuando ahí, está dando en los puntos vitales, en el centro de gravedad del enemigo. En cambio, bueno, aquí podríamos añadir los cables submarinos, por ejemplo.
Es que hay muchas más cartas, ¿no? En cambio, ¿cuál es el centro de gravedad con el cual pueden derrotar o dejar fuera de combate a Irán? Que le lancen, o sea, que bombardeen una central nuclear. Cuidadín, porque a lo mejor la respuesta es bombardear la central nuclear de Emiratos o la de Dimona en Israel, y por otro lado, las nubes radiactivas no siguen las órdenes del Pentágono. Van donde ellas quieran ir. Hablando del tema nuclear, querido Juan Antonio, ¿qué credibilidad das a la información que ha proporcionado el coronel retirado Douglas MacGregor, que ha dicho que Rusia había advertido severamente al Estado de Israel que se cuidara mucho, se guardara mucho de utilizar armamento atómico en esta contienda? A ver, es que Israel tiene que tener en cuenta una cosa. Primero, utilizar armamento atómico, o sea, la imagen ya de Israel queda marcada para siempre. Y eso que ha caído, porque está... Queda marcada para siempre y vamos, tendría todas las condenas unánimes de toda la sociedad internacional. Por otro lado, la respuesta iraní puede ser esa. Yo sé que ya saben que puedo golpear en Dimona y voy a golpear en Dimona. Pero es que además la advertencia de Rusia no es porque Rusia vaya a lanzar el arma nuclear contra Israel, ni muchísimo menos. Yo creo que no podría por ahí las cosas, aunque solo sea porque hay 2 millones de judíos que vienen de Rusia, ¿no? Sí. Pero esa es la advertencia porque no sabemos qué podría hacer Pakistán o Corea del Norte. ¿Pero crees que Rusia ha metido, digamos, les ha lanzado un mensaje? Yo creo que ha podido señal? lanzar el mensaje, sí, yo creo que ha podido lanzar el mensaje. No lo sabemos, ¿no? Pero ha podido lanzar el mensaje. Es decir, cuidadín con esto. Pero vamos, yo creo que ese mensaje, incluso de forma indirecta, lo lanzó la propia administración norteamericana cuando Trump dijo, cuando la guerra de los 12 días, es que tuve que actuar porque Israel quería lanzar una bomba atómica. Aquella excusa. Pero aquella excusa lleva su mensaje implícito. Es decir, yo no quiero. O sea, hasta aquí. Sí, sí. Claro, hasta aquí. Es un mensaje implícito ahí, ¿no? Y bueno, pues eso, que alguien me diga cuál es el centro de gravedad del enemigo en Irán. ¿Le pueden bombardear sus instalaciones energéticas? Sí. ¿Qué va a hacer él? Responder. Es la misma. ¿Quieren el petróleo a $180? Pues venga, vamos. ¿Le pueden bombardear, como dijo Boca Chanclas Trump, las instalaciones eléctricas, las centrales eléctricas? Claro, ¿qué va a hacer Irán? Bombardear las centrales eléctricas desalizadoras de todo el Golfo Pérsico y de Israel. Y los deja secos, ¿eh? Y los deja. Es que, o sea, mira, una sola desalinizadora es la que da agua a Riad. Eso. Sí, sí. Es que vamos, o sea, les dejas que en 4 días tienen que ir a buscar agua, a buscar oasis en el desierto para beber, como los camellos. Sí, sí. O sea, es decir, con lo cual es muy difícil entender ahora cuál es el centro de gravedad de Irán para la coalición Epstein. ¿Dónde golpear que efectivamente puedas doblarle la voluntad a los iraníes? Muy difícil de verlo ahora mismo. Y más con la población alzada, ¿no? Como está. ¿Dónde? Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, luego hablaremos de la famosa operación terrestre, ¿no? Bueno, luego no, bueno, sí, luego hablaremos. Otra variable, la economía de guerra, que es un factor de sostenibilidad. Bueno, la economía de guerra para Irán, la capacidad es alta. ¿Por qué? Primero porque está exportando petróleo con el beneplácito de los Estados Unidos, porque están ahogados y piensan que si no, el petróleo sube, la inflación sube, los tipos de interés suben, los bonos del tesoro para la deuda suben y se va al carajo todo. Con lo cual, no les queda más remedio que levantar sus sanciones al petróleo ruso y, por último, al petróleo iraní. En pocos días, a los dos. Bueno, pues Irán no solamente es que cobre ahora por cada buque $2 millones por el paso por Hormuz, aquellos países que ya han acordado que lo pagan, muchos de ellos en petroyuanes, por ejemplo, Japón en petroyuanes, en yuanes, lo está pagando en yuanes. Pero ya han pasado buques de India, de Pakistán,
Es decir, bueno, pagan el peaje y Irán va a vender todo su petróleo ya ahora mismo a $100 el barril. $100 el barril. Claro, a esto hay que añadirle que aquí detrás, en un momento dado, habrá financiación china. Y de hecho, ese gigantesco convoy de cientos de camiones se no lo ha pagado Irán, se lo ha pagado China. China y otros aliados, pero lo han pagado. Es decir, como además Irán se ha estado preparando durante años ante esta posibilidad, porque era evidente que iba a ocurrir, desde que Wesley Clark lo dijo en aquella famosa entrevista que te hemos comentado aquí en algún momento, Y que pusimos aquí, sí, sí, la sí. pusimos aquí, pues como se va preparando años y años, no solamente tiene escondido en túneles, en minas y demás, misiles y drones, también tiene escondido reservas estratégicas. Claro. Es decir, su capacidad de aguante en una economía de guerra es alta. Y la capacidad de aguante de la coalición Epstein, pues ya lo hemos visto. En el momento que el petróleo empieza a subir por encima de los 103, 104 euros, se está acercando a los 108, 110, se ponen nerviosos, entran en pánico y tienen que hacer algo. Y bueno, aquí lo sorprendente es que todavía los inversores se lo sigan creyendo, le sigan creyendo a Trump que no, se han abierto negociaciones para que se lo crean y empiecen a relajarse y el petróleo baje, pensando en que Trump está diciendo la verdad y que esto se va a acabar en 2 días. Pero vamos para la cuarta semana, ¿eh? Vamos para la cuarta semana de lo que iba a ser una operación de decapitación y shock de 2 días. Sí, sí. Y ya durante 2 fines de semana, para evitar el pánico en los mercados, Trump se ha tenido que sacar conejitos de la chistera. Luego, la economía no ayuda. De la israelí no voy a decir nada porque en estos momentos es un desastre, ¿no? Una caída del PIB impresionante y, en fin, no merece la pena. De las pérdidas de los países del Golfo, ¿qué decir? Solamente de las líneas aéreas de Qatar, Emiratos y Kuwait, solamente de las líneas aéreas se han perdido ya 53.000 millones de dólares. Porque, como sabréis, Doha, Dubái y Abu Dhabi son nudos de comunicaciones de las líneas aéreas internacionales. Sí. Si uno quiere ir de Madrid a Beijing, tienen que hacer Sí, escala sí. en Dubái. Y claro, todo eso son ingresos. Claro. Aparte del turismo que se hace a esos sitios, ¿no? Pues la ostentación del lujo, estas cosas, bueno, en fin, lo que ya todos conocéis de lo que son esas petromonarquías, ¿no? Bueno, pues es decir, eso significa que la economía le es muy frágil, ¿no? La capacidad para sostener una economía de guerra, es muy frágil a la coalición Epstein. Dicen que algunos de esos emiratos y petromonarquías, que como tú has dicho, pues han hecho durante tantos años ostentación de ese mal gusto, ¿no? Y de esa vulgaridad absoluta, que ha sido el paraíso, ¿no? Pues para toda clase de gángsters y horteras del mundo. Del Dicen mundo que están, entero. sí, 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 sí. Dicen que están vendiendo reservas de oro que tienen para poder, digamos, subsistir o intentar sacar algo de efectivo con la situación que tienen. Efectivamente, es una de las causas por las que el oro ha bajado. Por eso, pero dicen que, Una de las causas. o sea, hasta Sí, ese mira, punto están siendo tocados, ¿no? Hasta ese yo es punto. que, es decir, yo he pasado por Dubái 2 veces. Yo recuerdo la primera vez que fui, yo me quedé alucinado en el aeropuerto de Dubái, donde en otros sitios te venden el licor del país, los dulces del país, Venden oro. para que lleves de regalo, ¿no? Estas cositas. Allí era Sí, 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 todo oro, al peso. sí, Te sí. venden las joyas, al peso de oro. Solo hay joyerías allí. Y recuerdo, creo que no recuerdo la marca del coche exacta, era de alta gama, pero no recuerdo si era un Porsche o algo así. Toda la carrocería de oro, la tenían expuesto allí para la venta.
¿Alguien puede ser tan sumamente imbécil en este mundo para comprarse un coche con la carrocería de oro? Pues sí, alguien que ha sido camellero y que de repente le ha caído el Claro. petrodólar. Bueno, pues Alguien que era tratante de esclavos, sigue siendo tratante de esclavos indonesios, pakistaníes, y filipinos, filipinos, porque hay que ver cómo viven claro, en esos sitios, exactamente. claro, Y ellos, pues eso, pues esa ostentación del oro, el lujo y demás. repulsiva. Otra variable, ya la última, no voy a aburrir más con esto. Hombre, por La favor. posibilidad de la operación terrestre. Ah, Esto que es se en está hablando mucho Irlanda, de los chicos de Kansas, ¿no? los chicos de Los de Kansas. Kansas y los marines y todo esto. Bueno, eh, lógicamente, si hay una operación terrestre, Irán estará a la defensiva. Sí, Es sí. decir, tiene que detener, enfrentarse a esa operación terrestre. Y por tanto, la coalición Epstein estará a la ofensiva. Bueno, cualquiera que conozca un poco el arte operacional, militar y demás, sabe que, a ver, para tú iniciar una invasión terrestre, es decir, necesitas 3 veces el número de efectivos que tenga el enemigo a la defensiva. Si Irán tiene ahora mismo, tiene movilizados alrededor del 1.000.000 de efectivos, ¿qué me quieren decir? ¿Que la coalición Epstein va a mandar para allá 3 millones de soldados? No los tiene. Olvídenlo, no los tiene. Toda la fuerza terrestre más marines norteamericana son aproximadamente unos 470.000 efectivos. Aunque se le sumaran las fuerzas de la Grandeur, de Macron, de Starmer y de alguna sabandija más, ¿qué puede llegar? A los 700.000, pero vamos, estoy exagerando muchísimo. Es decir, no hay capacidad para una invasión a gran escala, como se hizo en Irak en su día, ¿verdad? No hay capacidad. Olvidado. Con lo cual, ¿qué es lo más que pueden intentar? Una operación, o sea, algún tipo de operación especial, ¿no? Llevar allí de la 82 División Aerotransportada, los marines de Okinawa y toda una serie de... Yo tenía por aquí, porque ya existe un listado, de unidades identificadas, como son, bueno, pues el tercer batallón de aviación de operaciones especiales o el primer batallón de los Rangers, del 75 Regimiento de Rangers, o el 160 SOAR, su primer batallón del la famosa Delta Force, o de los Navy SEAL, también de la 82 División Aerotransportada, es decir, reunir 4 o 5 mil efectivos para algún tipo de operación especial, yo que sé, tomar alguna isla, no la de Kar, que ya sabemos que eso es imposible allí al fondo, pero bueno, hay una pequeñita isla que no recuerdo su nombre, allí al lado de Emiratos, o intentar dominar la orilla iraní del estrecho de Hormuz, lo cual no evitaría nada, porque el estrecho de Hormuz primero lo minas y segundo empiezas a lanzar drones desde la parte oriental de Irán, a ver cómo evitas eso. Pero es que yo no acabo de ver el sentido, es que no, o sea, no entiendo cuál es el objetivo, o sea, de El objetivo solo puede ser uno, hacer una maniobra, una operación especial tipo película de Hollywood, en el cual saquen de Irán unas cuantas cajas de pistachos diciendo que son uranio enriquecido, y entonces ya Trump podría tener la excusa de decir hemos cumplido con los objetivos del día. Pues como los objetivos han ido cambiando todos los días, por eso decíamos antes que no había plan, es decir, es lo único que se me ¿y ocurre. los sionistas tragarían? Seguramente no, pero es que no tienen muchas más opciones. Porque claro, hoy hemos visto algo tan esperpéntico Sí, de ahora, Trump. ahora, ahora comentaremos lo de las opciones de salida, ¿no? Antes de eso, decir que incluso esta operación especial tiene grandísimas dificultades. ¿Por qué? Porque el terreno no es fácil. Irán es montañoso, tan montañoso como Afganistán. Y todos recordamos lo que sufrieron allí los ingleses, los soviéticos y los norteamericanos. Sí, sí. Además, los iraníes son los que conocen el terreno, porque es su territorio.
Su casa, coño. Claro, Claro. y por lo tanto lo conocen perfectamente, saben dónde pueden tener escondidos arsenales, etcétera, etcétera. Pero es que además, si se inicia algún tipo de operación terrestre, tienen que contar que además de las fuerzas propiamente iraníes, estarían las milicias iraquíes, las milicias de Hezbollah, que ya están combatiendo en el Líbano y están sosteniendo y deteniendo el avance israelí, no han logrado avanzar. Pero es que, fijaros simplemente, eso daría lugar posiblemente a que ya alguien le diera la orden a los yemeníes de empezar a actuar. Con lo cual, llevaría el corte del estrecho de Bab el-Mandeb, el ataque al puerto de Yum de Arabia Saudita, donde tiene la salida el oleoducto este-oeste. Es decir, el único que ahora mismo está funcionando unos 2 millones y medio de barriles diarios, que sería bombardeado por los yemeníes. Pero es que además, en medio de ese fregado, ¿quién le iba a impedir a los yemeníes intentar empezar a avanzar hacia el norte por Arabia Saudita? Tienen en cuenta que el sur de Arabia Saudita es de mayoría chií. Cuidadín, cuidadín, que estas cosas tienen su peligro, su peligro. Con lo cual, ¿qué salidas hay? ¿Qué salidas hay para Trump? Porque ahora mismo, efectivamente, si se dan todas estas condiciones que hemos hablado, nos podemos equivocar. Puede que el Pentágono tenga una carta que no sabemos. Pero, visto todo esto ahora mismo en perspectiva, ¿es posible una victoria de Irán? Es posible. Es posible. Aunque parezca increíble. Aunque a algunos esto le pueda sonar, no puede ser. Esto es posible. ¿Se va a dar? No lo sabemos, pero es posible. Y ante esto, ¿qué puede hacer Trump? ¿Qué puede hacer el Pentágono o la administración norteamericana? Primero, como no tiene la iniciativa estratégica, no depende de él. Depende de Irán, si quiere entrar al juego de negociar o no. Pero es que además, como hemos hablado antes de las contradicciones dentro de la coalición Epstein, depende de Israel. Y depende también de la presión que realicen sus aliados del Golfo, las petromonarquías del oro. Porque evidentemente, primero, se dice ahora que Bin Salman, el de Arabia Saudita, el asesino de Khashoggi, el periodista aquel, recuérdenlo, Sí, el sí. asesino que es uno que está empujando a que la guerra continúe. Posiblemente hablan de que se estén intentando poner de acuerdo con Emiratos, con Qatar y con Kuwait para ir todos en manada a la guerra. ¿Esto por qué es? ¿Qué interés pueden tener esos países en meterse en un fregado del cual van a salir más dañados todavía? Solo uno, y es que lo que ven en peligro es su propia monarquía. Ven en peligro su propia monarquía. 5.000 soldados jordanos han sido llevados a Bahrein para evitar la rebelión popular. De esto yo sé que la prensa occidental prácticamente no dice nada. Pero sí tenemos las imágenes de cómo la gente aplaude cuando llegan los misiles iraníes sobre las Sí, bases sí, sí, norteamericanas. sí. Y lo vitorean, dicen Lo a las vitorean. Y hemos grandes y visto todo. los incidentes, los enfrentamientos con la policía en Bahrein y cómo el rey de Bahrein no se sabe dónde está. A uno de sus ministros lo hemos visto en Estados Unidos, haciendo declaraciones. Y bueno, pues la situación, es decir, yo creo que si cae Bahrein, es que el riesgo para estas familias, porque son familias, Sátrapas, sí. es decir, yo creo que la familia de los Saud creo que son unos 3.000 miembros, tienen ocupada todo lo que es la administración estatal de Arabia Saudita. Bueno, yo siempre digo que es un país que está a nombre de una familia porque se Es llama una familia Arabia Saudí. saudita de la familia Saud, Claro, efectivamente. Claro, claro. es decir, entonces yo creo que es decir, ahora mismo les ha empezado a entrar el miedo de que o esta situación se para de alguna forma que sea favorable que les permita a ellos continuar con el negocio,
o yo creo que ven perdido todo y efectivamente intentarán que la guerra siga hasta intentar salvarse. Salvarse ellos, Sí, no sí. las poblaciones. Salvarse ellos. Lo que pasa es que el ejército saudí no ha tenido un desempeño muy bueno en el Un Yemen, por desastre, ejemplo. un desastre. En Yemen, un desastre. Les han Pero dado más por todos desastre. lados. El de Emirato más desastroso todavía, que no pudo ni con los saudíes que les habían zumbado los yemeníes. O sea, todavía Sí, sí, peor. Es decir, por eso digo sí. que, pero lo que sí existen son las contradicciones. Esas contradicciones de yo tengo 4 billones de dólares invertidos en Occidente y lo puedo retirar. Y entonces presiono. ¿En qué dirección? Pues a lo mejor no la que le interesa en un momento determinado a Estados Unidos para salir del conflicto. E Israel lo mismo. Tiene sus otros objetivos. Igual no quiere salir del conflicto. Y ya sabemos lo que es capaz de hacer el lobby judío Sí. en Estados Unidos. ¿Mm? Con lo cual, problema de solución de salida de Trump, que no depende solo de él. No manda, vamos. Claro, no depende solo de él. Está en una guerra en la cual no tiene ni la iniciativa estratégica en el terreno de operaciones militares, ni siquiera tiene la iniciativa estratégica desde el punto de vista político y geopolítico. Un desastre, vamos, un desastre. ¿Qué puede hacer? Las dos opciones que alguna vez hemos comentado. Declarar la victoria e irse. Pero claro, esto conlleva ver cómo acaba esa administración Trump. Hay quien ha dicho incluso que, hombre, esto se soluciona si a Trump le pasa algo, lo que sea, le pasa algo, y el vicepresidente J.D. Vance, que ya tiene una bronca con Netanyahu hace 48 horas, una bronca que la prensa norteamericana la ha relatado, pues él diga, bueno, esto fue un error y como nuevo presidente yo cojo y me retiro. Ahora, ¿eso qué significa? Que ya puede tener sea Trump o Vance o quien sea, ya puede tener las espaldas bien cubiertas, porque el lobby judío en Estados Unidos va a ir a por él. Totalmente. Sí, sí. Hay que decir que Vance cuenta con algo importante y es el apoyo de Peter Thiel y las tecnológicas. Es decir, que hay, pero eso es un enfrentamiento interno, una guerra civil dentro de las élites del pantano en los Estados Unidos, dentro del Estado profundo. Eso puede salir por peteneras. Luego, esta opción es realmente arriesgada, aunque podría serla, yo lo he dicho algunas veces, es la inteligente. Es decir, esto todo ha sido un fracaso. Querido Vamos. Juan Antonio, lo dijiste el primer día. Eh, Dicen, márchate y di que has ganado. Lo dijiste el primer día. claro, Lo ya dijiste está, el es que primer lo único día. que puede hacer, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues se le dice esa operación especial, montan una película de Hollywood, se llevan los sacos de pistacho diciendo que es el uranio, y ya está. ¿No? Podría ser, ¿no? Siempre que, claro, los otros actores, petromonarquías, el propio Irán e Israel lo permitan. Claro, es que hay mucha gente metida ahora, con Claro. esto. ¿Cuál es la otra opción? Escalar. Pero aquí entramos en la trampa de la escalada. Es decir, que tú para intentar mantener tu dominio sigues escalando, escalando, escalando y cada vez los rendimientos de esa escalada son decrecientes. De hecho, si es que ya no tienes ni control de la escalada, que es lo que le pasa ahora mismo a Estados Unidos y a la coalición Epstein, ya no tienen el control de la escalada. ¿Cuánto va a escalar? Vale, lleva Claro. los marines, se hacen con una isla, combates, bajas. El estrecho de Hormuz vuelve a estar completamente cerrado. El petróleo se dispara a $130 o a 140 o a 150 y volvemos otra vez al ciclo. Y están sacándose de la chistera otro conejito. No, que he hablado con el propio Jamenei oye, que es un gran hombre, que estamos encantados de conocernos y que vamos. Se tendrán que sacar estas cosas otra vez para impedir el pánico en los mercados y que no se desfonde más la economía norteamericana. Con lo cual, la escalada no es, o sea, aumenta los riesgos. Y, en definitiva, es un desastre político para Donald Trump, porque la escalada es más tiempo. Más tiempo. Llegará el 30 de abril, fecha tope para que Trump vaya a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a decir que le autorice a seguir la guerra y a escalarla.
Vamos a ver si lo consigue. Imaginemos que lo consigue. Sigue en la guerra. ¿Hasta cuándo? ¿Mayo? ¿Junio? Cuando empieza el Mundial de Mío, fútbol. sí, sí. Es decir, si uno tiene en cuenta todas las variables e Irán es capaz de resistir, Irán puede ganar la guerra. Aunque parezca mentira, ¿eh? Puede ganar la guerra. Y el daño con el que puede salir Estados Unidos por su seguidismo a las locuras de un genocida en Tel Aviv y la ambición, el egoísmo clarísimo de unas petromonarquías que viven en la opulencia más insultante, mientras el 90% de la gente que vive allí, no puedo decir su población porque no son de allí, el 90% de la gente que vive allí vive en la más absoluta miseria, en el esclavismo, y esto no me lo invento ahora. Recuerden ustedes los problemas que hubo en Qatar cuando el Mundial de Fútbol de Qatar, Sí, en la sí, construcción de aquellos estadios. Los muertos fueron a cientos sí, sí. de trabajadores. Entonces, bueno, si uno tiene en cuenta todo esto, pues efectivamente no sería, vamos, extraño que pudiéramos decir que Irán puede ganar la guerra, ¿eh? Además hay una cosa más, ¿eh? El control narrativo, que ya no lo tiene, es decir, el monopolio ya no lo tiene Estados Unidos y la coalición Epstein. Irán ahora mismo tiene a favor, primero, un prestigio en todo el mundo musulmán impresionante, impresionante, porque es el único país musulmán que realmente se está enfrentando, no a Israel, que ya lo hizo Hezbollah, por ejemplo, los palestinos, ¿no? Sino a Estados Unidos, directamente, al gran Satán. Sí, sí. ¿Eh? En Pakistán, en Turkmenistán, en países de musulmanes, están vendiendo joyas, las familias, joyas, están entregando joyas, están entregando Para el esfuerzo de guerra, sí, al sí. esfuerzo de guerra iraní. Sí. Es Incluso decir, hay líderes sunitas sí, sí, que están jurando lealtad y emitiendo una fatwa sí, sí, sí. de la Guerra Santa. Es decir, luego, gracias a los satélites chinos, en concreto es que además los chinos no solamente es que tengan aproximadamente 150 satélites de apoyo a Irán, sino que han creado una empresa, Pantalla, simplemente para que publiquen las imágenes de sus satélites. Sí, sí. Imágenes donde se demuestran los destrozos realizados y la destrucción en las bases norteamericanas, en las refinerías, en Israel, etcétera, etcétera. Cosa que no hubiéramos conocido si solamente hubiéramos tenido las imágenes de las empresas norteamericanas, que tienen imágenes satelitales, que tienen ahora mismo una censura de 15 días Imagínate, para soltar las imágenes. imagínate. Por supuesto, Irán tiene a favor el derecho internacional. Ya sé que eso no sirve para mucho, pero aunque solo sea por la honrilla, ¿no? Tienen a favor el derecho internacional. Es decir, tiene no solamente porque es el agredido, sino que es que además, ya lo comentamos, creo, alguna vez, la resolución 3314 de Sí, sí. 1934 de la Asamblea de Y Naciones que se Unidas. están defendiendo, se están Claro, defendiendo. es decir, eso es que es el agredido. Claro, Claro, es que es el agredido. Que esto no se lo olvide la gente nunca. Irán es el agredido y los agresores es la coalición Epstein y sus aliaduchos y sabandijas de Occidente. así De ese Occidente, como siempre repito, en su fase superior es el crimen y la barbarie. así. Tiene a su favor Irán que esto, aquí se ha llegado, entre otras cosas, por el genocidio en Gaza. Como en Yemen entró en la guerra por el genocidio en Gaza y se acabó enfrentando a Estados Unidos. Frente a qué? A la actitud típicamente colonial e imperialista de los de siempre. Es decir, y esto rememora a la historia y a los estudiantes que estudian historia en todo el mundo musulmán, etcétera, etcétera. Y luego está Epstein. Es que está Epstein también. Es que no nos podemos olvidar que todos estos son los amigos de Epstein. Claro. Entonces, bueno, todo eso lo tiene Irán a favor en su narrativa. Y esto también es muy importante, sobre todo en el sur global. Es decir, en todo el sur global, el apoyo a Irán es infinitamente mayor que el apoyo a la coalición Epstein.
Con lo cual, bueno, pues yo creo que reuniendo todo esto, uno se percata de que, bueno, oye, que a lo mejor, que puede darse, que podemos ser testigos de que Irán pueda ganar la guerra. Don Juan Antonio Aguilar, muchísimas gracias, como siempre, por tu capacidad de síntesis. Es increíble que en 1 hora y 5 minutos hayas tenido la capacidad de hacer este análisis tan brillante y que yo creo que a nuestros espectadores les va a ayudar mucho a sacar sus propias conclusiones, porque lo que has dado han sido datos duros, lo que hay, y no la propaganda que unos y otros pues lanzan por ahí, fantasmadas varias, que solo sirven para el embrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente el Estados Unidos e Israel es un enemigo muy, muy jodido, hablando en plata, pero los iraníes tienen una capacidad de resistencia que ha dejado al mundo entero, vamos, asombrado y vamos, tienen esa... Han conseguido eso. De momento han conseguido eso, ganarse el respeto de El la respeto gente, yo creo. del mundo entero, no es así. Es decir, como digo, esto lo ponía en interrogación. ¿Puede ganar? Pues no lo sabemos. Es decir, No, claro, a no lo mejor conocemos el no, futuro, ¿no? no Es decir, conocemos el claro, futuro. pero, es decir, desde luego, ahora mismo yo lo veo mucho más claro de cuando empezó esto hace ya casi 4 semanas, el 28 de Así, febrero, ¿eh? así es. Ojalá, ojalá el señor Trump, el orangután naranja, como lo llaman algunos, te hubiera escuchado cuando dijiste, Donald, cuando asesinó a Ali Khamenei, di que has ganado y lárgate. Pero lárgate ya porque vas a salir trasquilado. Porque ahora está metido en un lodazal terrorífico, por no hablar de, en fin, todas las víctimas y todas. Hemos llegado al esperpento que hoy he visto unas declaraciones de Trump que le preguntaban subiéndose al helicóptero que con quién estaba hablando de Irán, porque dice que están ahora de romance, ¿no? Con los iraníes están hablando y no sé qué, todo mentira, evidentemente. Y él ha dicho que no puede revelar el nombre porque es alguien de muy alto nivel, porque si lo dice a lo mejor Israel lo mata. Hemos llegado... Esto es verídico, no tengo aquí ahora mismo el corte, eh, eh, Claro, pero tú pero eso imagínate cuando, pero eso cuando tú antes has eso hablado de las contradicciones internas, o sea, para que llegue a decir que él está hablando con alguien que se supone que es de alto nivel, pero que no lo puede decir porque a lo mejor Israel lo mata. Eso lo ha dicho hoy subiéndose o sea, su sí, sí, aliado sí. lo va a matar. Claro, Imagínate. como cuando dijo hace también un par de días, tenía al lado a Peter Hesed, que es el único que es más tonto que él, ¿eh? O O sea, bueno, hay que decirlo así. Tenía al lado a Peter Hesed y dice: "No, aquí está Peter, que fue el primero que me habló de atacar a Irán". es No, o sea, cojonudo al eso. al final ha sido un primo de Peter Hesed el que dijo que había que atacar a Irán. Y Es que no, la culpa de la guerra de Irán la tiene el cuñado de un primo de Peter Hesed, que dijo, hay que ir, hay que entrar, hay que no, entrar. esto es una cosa increíble. Pero claro, esto no quiero volver a repetirme, pero indica eso, la falta de un plan estratégico, no hay plan de salida, no hay plan B, no se sabe cuáles son los objetivos, es decir, las contradicciones internas. Claro, todo esto lo puede aprovechar Irán. Claro, Claro. claro. Y que te da la razón en que llevamos ya mucho tiempo haciendo programas y tú hace ya desde el principio que advertías a nuestro público que tuvieran en cuenta que la Casa Blanca desde hace años se ha convertido en una casa de locos. No, Y era un esto manicomio. en un manicomio. Y esto no hace más bueno, llevar este punto al paroxismo, ¿no? Porque eso es lo que Claro. dices. O sea, estos Y absurdos. luego unido bueno, pues a lo que rodea a Trump, pues una banda de delincuentes. Bueno, sí, de trincones y de... Lo del manejo de las bolsas, las noticias, sí, el tráfico de influencias para así aprovecho y me gano 200 millones de dólares. Bueno, unas cosas que dices tú, pero esto. Bueno, antes que hablábamos del mal gusto de esas colonias, porque son colonias, ¿no? De los Emiratos y todo eso, y el oro y el oropel y todo eso. Bueno, no hay más que ver las decoraciones que ha puesto Trump en la Casa Blanca, ¿no? Con esos Sí, 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 dorados y sí, esas. la sala de baile, ¿no? Sí, la sala de baile no, pero incluso en uno de los salones, no sé si es el despacho Oval, pero uno de los salones donde ahora se reúne con mandatarios que van,
ha puesto como unos apliques en oro, porque aquello le parecía poco, le parecía que la Casa Blanca era demasiado Pobretona, calvinista, muy era, pobretona. y quería una especie de Versalles, ¿no? No hay más que ver la Horterada de Mar-a-Lago, que es un sitio que parece una falla valenciana, para quemarla, lo digo, porque es que es un horror de mal gusto y bueno, es un personaje realmente detestable. Pero en fin, querido amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu capacidad de síntesis, como digo, gracias, y seguiremos analizando esta cuestión Sí, y veremos perfecto. cómo evoluciona el enfermo. Sí, señor. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a todos ustedes. Y a todos ustedes, señores, recordarles que por favor revisen sus suscripciones porque desaparecen, no me canso de decirlo. Mucha gente me escribe, pensaba que estaba suscrito, ya no lo estoy. Revísenlas, suscríbanse, denle al me gusta y pueden entrar en Telegram, en @el mundo por Montera, en X, en @mgmonte, o mandar un PayPal si quieren contribuir a este canal vía @el mundo por Montera. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.